Bueno, ¿cómo será el mundo que viene? ¿Por qué estamos haciéndonos esta pregunta tan fundamental, tan dramática? ¿Qué es lo que ha pasado que nos plantea a nosotros el cuestionarnos sobre el mundo que vendrá? Y la verdad es que lo que ha ocurrido a propósito de la pandemia, y también que estaba ocurriendo un poco antes en algunas sociedades, una mayor conflictividad social, que entre paréntesis no sabemos cuál va a ser el impacto de la pandemia sobre esos otros procesos de tensión social en las sociedades, en algunas, Chile en particular, pero han ocurrido hechos inéditos, algunos de ellos que no observábamos desde la Segunda Guerra Mundial. El cierre de fronteras. Prácticamente la mayor parte de los países del mundo ha cerrado las fronteras. Mucha gente se ha quedado sin poder regresar a sus países. La disrupción de cadenas de suministro. Han ocurrido fenómenos de disrupción de cadenas de suministro, focalizados en algunas situaciones cuando tuvimos la guerra del 73 en el Golfo Pérsico, pero ha habido hoy día una disrupción global de las cadenas de suministro, algo inédito, y que lleva a muchos ámbitos, países, empresas, a pensar cómo yo tengo la posibilidad de desarrollos resilientes, es decir, que sean robustos frente a disrupciones de las cadenas de suministro. Ha ocurrido algo que desde la perspectiva de los economistas es quizás más grave. Hay una amenaza a las reglas del comercio mundial. Es decir, países con los cuales uno tiene contratos, acuerdos de libre comercio, contratos de importación de bienes. Los estados han empezado a incautar esos bienes y a incumplir los contratos y a incumplir los acuerdos. Claro, recurriendo a reglas de excepción, pero que sin duda hacen repensar las reglas básicas del comercio mundial, que es el criterio de especialización en ventajas comparativas, que lleva a una mayor eficiencia global. Entonces empieza a surgir una discusión sobre sectores estratégicos y áreas críticas, en las cuales entonces uno no puede pensar en descansar exclusivamente en el comercio global. Hay solo un ámbito de la actividad mundial que uno en estos tiempos enfrenta ese tipo de análisis, que en el ámbito de la industria de la defensa, donde en la industria de la defensa se ponen en escenarios de guerra y por lo tanto definen qué ocurre si los suministros básicos son interrumpidos en ese escenario. Y ahí definen entonces cuál es el grado de autonomía que los países deben tener. Y eso está en la idiosincrasia y en la cultura de la industria de defensa chilena. Pero en otros ámbitos nunca lo habíamos visto, y hoy día es un tema que se está pensando en otros ámbitos. A propósito del tema digital, el año 2016 en el World Economic Forum se hablaba de la cuarta revolución industrial y se miraba como un proceso disruptivo que cambia y ubicuo y que cambia prácticamente y afecta a la mayoría de los sectores económicos, pero en un horizonte al 2030, obviamente ocurriendo algunos más rápidos, otros no tanto, pero no un fenómeno instantáneo. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Que lo que ha ocurrido ha generado un proceso de catalización, o un rol catalizador y acelerador exponencial de los fenómenos de transformación digital. El teletrabajo, que más o menos el 3% de la fuerza de trabajo que está empleada
realizaba en el mundo, se estima que cuando salgamos de la pandemia, el 30%, 10 veces, va a estar en la modalidad de teletrabajo, probablemente blended. El comercio digital en España, Francia y Italia, entre marzo y abril, se duplica. Y por lo tanto, las prácticas normales y la tendencia de crecimiento empieza a ser realmente disruptivo. Se afecta a los patrones de comercio, la telemedicina adquiere un rol increíble, muy importante por la necesidad del distanciamiento social y también la producción distribuida y la manufactura aditiva. Vamos a hablar de un proceso de innovación específica, pero yo quisiera comentar que he estado involucrado en dos procesos separados, pero que tienen elementos comunes, a propósito de la telemedicina, la producción distribuida y la manufactura aditiva. El proceso que hemos estado impulsando tiene que ver con lo que vimos hace un mes y medio, que se venía una crisis del sistema hospitalario para atender las urgencias, y reunimos a un grupo multidisciplinario de personas para tratar de apoyar en esa materia, a la cual me voy a referir enseguida. Y el otro elemento fundamental que también me voy a referir es cómo enfrentar esta pandemia en el mundo, en el ámbito de las empresas. Ahora quiero traer un concepto que lo usé en mi tesis de doctorado, histéresis. Histéresis es un concepto que viene de la física de la electricidad. Son fenómenos en que la evolución futura depende de las trayectorias transitorias. Se habla de path dependence, es decir, de dependencia de la trayectoria. Y lo que trato acá de plantear es que la evolución socioeconómica en nuestro país y en los países en general va a tener un fenómeno de histéresis muy importante. De alguna manera, el cómo enfrentamos y cómo nos adaptamos en el mundo del COVID va a determinar algunos elementos que van a tener impactos de largo plazo. Por ejemplo, la profundidad de la crisis económica. Los economistas discuten si la recuperación va a ser una V corta y va a tener la forma de una V corta, si la recuperación va a tener la forma de una U y va a tomar mucho más tiempo, o peor aún, va a tener la forma de una L y nos vamos a quedar estancados por muchos años. Bueno, mucho de lo que hagamos en este periodo hasta que encontremos una vacuna va a determinar la naturaleza de la profundidad de la crisis económica y el impacto que esto puede tener en pobreza y el impacto que esto puede tener en la cohesión social. Chile claramente tuvo una crisis de confianza en sus instituciones, que en parte explica el estallido social. Y por lo tanto el tema de cómo abordamos esta crisis y cómo abordamos el fenómeno que ya estamos viviendo de la pobreza y el hambre, tiene mucho impacto en la posibilidad de generar una sociedad que logre aumentar sus grados de cohesión social. Y también tiene mucho impacto en las organizaciones. El grado de capital social organizacional depende muchísimo de cómo afrontemos esta coyuntura. Si nos enfocamos estrictamente en el corto plazo y nos deshacemos prácticamente de todo lo que consideramos costos fijos, donde el principal costo fijo es el capital humano, probablemente le vamos a estar infligiendo un daño al capital social organizacional irreversible. Y por lo tanto, necesitamos mirar la organización, ya sea empresa o organización sin fines de lucro, todas están afectadas. Primero desde la perspectiva del propósito, de la misión, para poder tener una perspectiva un poquito más de largo plazo.
y tomar medidas, porque efectivamente es la liquidez lo que lleva a la quiebra a las organizaciones para enfrentar la crisis de liquidez, sin duda. Pero sin perder de perspectiva cuál es la misión y el objetivo de largo plazo, el propósito último de la organización. La próxima, Susana, por favor. Entonces, queremos abordar con esta introducción y mencionar uno muy rápidamente y abordar en profundidad. La primera, la anterior, por favor, la anterior. Dos temas. Aquí está, esta es, aquí llegó, ya. Primero, y voy a referirme muy brevemente a esta, no es el propósito fundamental de este webinar, cómo innovamos en el sistema de gestión de salud. No, la siguiente, Susana, la siguiente. Eso es. Cómo innovamos en una situación en que hay una emergencia, una urgencia que se viene. Obviamente hay que planificar desde el momento que sabíamos que la pandemia nos podía generar situaciones como las que vimos en Italia, como las que vimos en España, en que el sistema hospitalario quedó absolutamente sobrepasado. Cuando miramos esta situación de España e Italia, en principio la italiana, un grupo de personas multidisciplinarios decidimos juntarnos y empezar a pensar cómo apoyar al sistema público con ideas, con iniciativas. Y juntamos médicos, juntamos ingenieros destacados de empresas destacadas, ejecutivos, digamos, los gerentes generales o presidentes, o los gerentes de investigación y desarrollo, y doctores del área de ingeniería biomédica. Y lo que más nos preocupaba era el colapso de los hospitales para atender en el momento más crítico, cuando aumenta el número de casos graves, de casos críticos, y que hay que atenderlos con ventilación mecánica y con personal sumamente especializado en la atención de esos casos críticos, en que si eso no se hace bien, probablemente más del 80% de las personas que entran en esa fase mueran. Y por lo tanto estamos hablando de un tema extremadamente complejo. Y nos propusimos este grupo multidisciplinario inicialmente apoyar iniciativas de recuperación de ventiladores mecánicos dados de baja por el sistema de salud. Y contactamos a empresas de las Fuerzas Armadas y a la gente del Ministerio para tratar de apoyar en eso. Luego, a la luz de la experiencia italiana, splitters, que de un ventilador pueden salir 2 pacientes que pueden ser atendidos. La clave ahí es cómo controlar dinámicas distintas de cada paciente. Y finalmente nos llama la SOFOFA y la Confederación de la Producción y el Comercio a este grupo de personas multidisciplinarias que pro bono quieren apoyar para ayudarlos en el proceso de fabricación en Chile de ventiladores mecánicos. Y finalmente nos damos cuenta que en el corto plazo, el tema es que en el cortísimo plazo no basta con que, dados los recursos que uno tiene hoy día, cada día, con tener a alguien tomando nota de las necesidades y haciendo llamadas telefónicas para asignar pacientes, y que es necesario tener sistemas que logren optimizar en tiempo real la asignación de pacientes, el traslado de pacientes. Y en estos mismos momentos hay un grupo en la Universidad Católica con empresas que están trabajando en buscar con una urgencia tremenda cómo desarrollar dashboards que nos permitan optimizar la asignación de pacientes críticos a los recursos escasos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La necesidad de integrar un grupo multidisciplinario, de generar capital social. El capital social es la clave para la innovación. Sin capital social no hay innovación, porque la innovación ocurre en la multidisciplinariedad y en una situación crítica en que uno tiene que innovar bajo incertidumbre. ¿Cómo logramos que estos aparatos, en un país que no tiene un sistema de certificación de aparatos invasivos que son de vida o muerte,
que determinan la suerte de un paciente que está al borde de la muerte. ¿Cómo logramos resolver el tema de certificación? Entonces lo que hicimos fue juntarnos con las 3 sociedades médicas, SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con la Sociedad de Medicina de Urgencia, con la Sociedad de Medicina de Anestesiólogos, y trabajar e integrarlos a ellos, y establecer los estándares con ellos, y establecer las pruebas preclínicas en la Católica, en la Chile, una en cerdos, la otra en seres humanos, y en la Universidad de Valparaíso, el único centro para poder hacer certificación en pulmones artificiales. Y armamos un protocolo en 2 semanas, y estamos trabajando con los comités de ética para que los aprueben, de tal manera de poder entregarle al Ministerio de Salud. Ojalá que no sea necesario, ojalá. Pero si fuera a ser necesario, los splitters validados, los ventiladores construidos en Chile validados. La verdad es que es una experiencia de innovación con una presión y una urgencia vital en un enfoque multidisciplinario que es realmente única, de la cual hemos aprendido. Y lo traslado ahora a otro tema, que es el tema de la gestión de la pandemia al interior de las empresas, al interior de las organizaciones. Cada empresa, en primer lugar, hay algunas que tienen que tener continuidad operacional, independientemente de las cuarentenas. ¿Cómo lo hacemos para gestionar? ¿Cómo lo hacemos para gestionar de tal manera de darle a los trabajadores la confianza que la primera preocupación es la salud de ellos, para poder cumplir con el objetivo de mantener la continuidad que necesita la sociedad toda? En una situación en que el instrumento para evaluar si un trabajador está contagiado, que es el test de PCR, como lo vamos a ver enseguida, no está disponible. Solo está disponible para el sistema de salud, para casos en general, en su mayoría sintomáticos, y están administrados desde el punto de vista del sistema de salud. Las empresas no pueden usar libremente esos recursos, y si los tienen, tienen que dejarlos a disposición de la autoridad de salud. Entonces, ¿cómo podemos innovar en la gestión de las empresas y las organizaciones para poder gestionar, por ejemplo, el retorno luego de periodos de cuarentena, o la gestión de empresas que son vitales y que no pueden parar? Entonces, ¿cómo manejamos y minimizamos el riesgo de contagio y al mismo tiempo logramos continuidad operacional? Esa es la pregunta que nos hicimos un grupo también de profesionales que vimos que acá había que innovar. Y había que innovar, estamos hace 2 meses trabajando. También el mismo enfoque multidisciplinario y también capital social para generar confianza y poder compartir y en tiempo récord aprender cosas que para nosotros eran misterio. La próxima, Susana. Entonces, lo que aprendimos en este periodo nos llevó, se demora, ahí viene, no, bueno, vamos, lo que aprendimos en primer lugar de los médicos, ahí está bien, sí, está bien. ¿Cómo actuar frente a este enemigo invisible que es el COVID-19? Entonces debemos aprender cómo se contagia, cómo prevenimos los contagios, y la clave para nosotros es cómo lo detectamos lo antes posible, en un escenario en que tenemos restricciones. La próxima, Susana. En el ámbito de la organización, de la empresa, de un ministerio, también de un asilo de ancianos, o de una empresa productiva, de una empresa de servicios. En primer lugar, es que hay que entender un tema fundamental. Las personas que portan el virus, con o sin síntomas, con o sin síntomas, es decir, los asintomáticos, también contagian. También contagian
tocan, perillas, y sabemos bien que en ciertos materiales el virus se mantiene incluso varios días, y por lo tanto los asintomáticos son extremadamente peligrosos desde el punto de vista de generar un efecto de contaminación, de contagio a mucha gente que pueden ser muy sintomáticos y pasar a ese otro grupo, ese 4 o 5%, y llegan a ser graves, y ese 1,2% que eventualmente fallece de acuerdo a las estadísticas de Chile. Y por lo tanto es un tema crítico. La siguiente, por favor. El cómo se contagian es el primer elemento que hay que abordar, pero en segundo lugar hay que ver cómo podemos prevenir los contagios. Y bueno, sabemos que el virus sale cuando respiramos, ¿no es cierto?, la boca, la nariz y a veces de las lágrimas, de los ojos, y nos llega a esos a través de la nariz, la boca, y por lo tanto hay un conjunto de medidas que no voy a entrar en detalle: lavado de manos, distanciamiento social, sanitización de los ambientes, mascarilla, escudo social, facial. La próxima, por favor, Susana. Que sabemos que ayudan a disminuir los contagios. Para prevenir los contagios, tenemos que entender que entre el 50 y el 75%, ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde sale esta información? Uno de los problemas que hemos tenido con todo este equipo multidisciplinario es que la información se va generando día a día, porque esto es nuevo, y van surgiendo papers, y la Susana se ha leído todos los papers que han salido sobre esta materia, pero va cambiando. No sabemos si el virus también va mutando y su comportamiento va a ser igual en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Pero lo que sabemos hasta ahora es que entre el 50 y el 75% de las personas que se contagian o son asintomáticos o son personas que tienen síntomas leves, que no son perceptibles en el sentido de pensar que es el virus. Piensan que es un resfrío y por lo tanto no toman las precauciones y sí pueden contagiar a otros. Los estudios de estas pandemias, y en particular de esta, pero de otras, señalan que una persona que anda, sobre todo al inicio de las pandemias, libremente, puede llegar a contagiar en forma directa a 2 o 3 más, y esos 2 o 3 más a otros, y así se generan los fenómenos exponenciales que afectan estas pandemias. El periodo que una persona contagia, esta es una gran incertidumbre. Hay distintos médicos que hablan de cifras distintas. Algunos hablan que en el caso de los severos puede llegar a 28 días, aquellos asintomáticos va a ser menor. ¿Cuánto menor? No lo sabemos con certeza. Nos hablan de 7, 10, 12 días. Bueno, se puede modelar como una variable aleatoria, pero sin duda hay un periodo que es largo. Normalmente habíamos pensado 20 días, un asintomático puede contagiar, nos parecía que los antecedentes nos indicaban. Vamos a la próxima, esa sería un periodo razonable a tomar en consideración. La próxima, entonces. Y lo que, si tenemos una situación donde hay un porcentaje de asintomáticos importantes o de leves, y que pueden andar contagiando durante más de 20 días, tenemos que ser capaces de detectar a este grupo, a los leves y a los asintomáticos. Deberían estar aislados porque son un peligro, porque ellos no se dan cuenta que pueden estar afectando y estar contagiando a otras. La próxima, por favor. En consecuencia, esto es clave en una organización, es clave en una empresa, pero también es fundamental a un nivel más amplio.
¿Cómo se detecta entonces? Bueno, lo ideal es poder detectar el virus, el RNA del virus, pero eso nos obliga a hacer test de PCR. Y ustedes ya deben saber a esta altura que los PCR son un recurso sumamente escaso, es caro, toma tiempo, requiere personal especializado y además hay una escasez mundial de reactivos. Y por lo tanto, la siguiente, por favor, no es una opción disponible para la gran mayoría de las empresas. No está disponible, simplemente. Está circunscrita al uso por parte del Ministerio de Salud para las personas que probablemente tienen síntomas o para grupos críticos. Y por lo tanto la empresa no. Ahora, los anticuerpos. Los anticuerpos se generan como una respuesta del sistema inmune para atacar el virus. Y en realidad, los enfermos más críticos, lo he aprendido por el otro grupo que está dedicado a enfocarse en el momento más crítico de vida o muerte, la situación más crítica se produce precisamente porque a veces la respuesta inmune es tan violenta que genera fenómenos inflamatorios en el sistema pulmonar que hace que la gente fallezca. Lo que ocurre es que se generan anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos, los que se llaman el IgM, que se generan en la fase aguda, es decir, cuando está el paciente en la fase crítica, normalmente asintomático, pero también asintomático genera IgM, y por lo tanto la presencia de IgM indica la presencia del virus activo. Y el IgG, que comienza en tiempo parecido al IgM, continúa mucho más tiempo, permanece mucho más tiempo. Ha habido una discusión, incluso política, que no nos interesa a nosotros, no es nuestro tema. Si nos va a dar inmunidad, si nos van a dar carnet de inmunidad, no nos interesa ese tema. Lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la gestión de las empresas, para poder reducir los riesgos de contagio, es poder tener una herramienta que nos permita detectar aquellos que pueden contagiar. Y por lo tanto, si nosotros tenemos un mecanismo para detectar los IgM, eso nos ayuda a poder identificar a esas personas. La clave acá es testear, no tenemos PCR, usemos anticuerpos, busquemos el IgM, traquear, es decir, hacer trazabilidad, dónde anduvo para identificar a quienes pudo haber contagiado y aislar. Eso es lo que tenemos que hacer en la empresa, junto con haber tomado, la próxima por favor, todas las otras medidas. No estamos preocupados si vamos a dar carnet de ningún tipo. Estamos preocupados de buscar una herramienta que sea efectiva. Claro, el PCR es un test muy efectivo que detecta no inmediatamente cuando el virus está activo o cuando se contagia a la persona, pero a los 3-4 días ya está el PCR con capacidad de detectar. El test de anticuerpo actúa con rezago, pero en el periodo en que ya están los anticuerpos bien desarrollados, ambos, el test de PCR es capaz de detectar el RNA y el virus por un lado, y los anticuerpos detectan el test de anticuerpo, el anticuerpo con niveles de efectividad que son sobre el 95% en aquellos test bien certificados y que están autorizados por las entidades internacionales como el Food and Drug Administration. El problema de esta metodología que va a explicar la Susana es que hay una ventana que puede ser entre 5 y 9 días en que la persona contagia y es difícil que sea detectada con el test de anticuerpo. Básicamente lo que hace el test de anticuerpo es que mide y genera las siguientes soluciones. Si el IgM es positivo, esta persona está en la fase aguda, aunque no esté enferma, puede ser asintomático, por lo tanto hay que sacarla de la empresa de inmediato, test de PCR y aislarla. Y además hacer seguimiento de todas las otras personas con las cuales estuvo. Y hay software que permiten hacer ese seguimiento.
si da el IgM positivo y el IgG positivo, lo mismo. Todavía hay una fase activa y hay que hacer exactamente lo mismo. Si el IgM es negativo, pero tiene IgG positivo, lo más probable es que esta persona tuvo el virus, se enfermó y ya está en una fase que no contagia. Y por lo tanto uno puede pensar en volver al trabajo con esas personas. Y si es negativo, hay obviamente esa ventana en que el test no es determinante, pero nos genera una probabilidad de que la persona efectivamente esté sana. Estos test son súper rápidos, es muy similar al test de los diabéticos, es una gotita de sangre, 10 minutos, se puede hacer al entrar al trabajo, y Susana va a presentar, la próxima por favor, una estrategia de gestión. Ustedes dirán, ¿qué es lo que es lo nuevo de esto? Los test de anticuerpos se han usado para analizar las epidemias, como un tema de epidemiología. Pero es primera vez que vemos, esto no está citado en ninguna parte de la literatura, y esa es la gracia de este grupo multidisciplinario, que se usa como una herramienta de gestión para testear la existencia de personas con riesgo de que estén con la enfermedad, aunque sean asintomáticos, de tal manera de generar una herramienta para disminución del riesgo de contagio dentro de la empresa. Y dejo a Susana, que ha hecho todos los modelamientos de las estrategias y va a mostrar unos resultados que son extraordinariamente interesantes. Muchas gracias, Eduardo. Aunque ya explicaste en mi presentación, me quedan como 2 slides para presentar, pero talla aparte. Lo que yo voy a entrar ahora bien al detalle más micro de cómo podemos nosotros, con los instrumentos que existen hoy en día disponibles, que son todos los instrumentos de sanitización dentro de la empresa, más los PCR, más los anticuerpos, cómo podemos diseñar estrategias para disminuir el riesgo de contagio dentro de una empresa. El problema que hay es que hoy en día las empresas están tomando muchas medidas de seguridad. Nosotros hemos hablado con muchas empresas y la mayoría tienen distanciamiento social, usan mascarilla, algunas han cerrado sus casinos y los empleados están llevando su comida. O sea, han hecho un trabajo extraordinario para disminuir los contagios dentro de la organización. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso no ha llevado a una disminución, o sea, ha disminuido, pero sin embargo siguen habiendo brotes dentro de empresas que quedan, primero, ¿qué se hace con esas empresas? Va a depender de la autoridad sanitaria que vaya del lugar donde esté operando esa empresa. Los casos más dramáticos es que a veces tenemos 1 o 2 personas que han sido sintomáticas y se han diagnosticado a través de estos test PCR, se han diagnosticado como infecciosos, o sea que están no solamente cursando la enfermedad, sino que están contagiando, y la autoridad sanitaria cierra la empresa por 14 días, por 2 semanas, y la gente está, los que dirigen estas empresas u organizaciones, muy preocupados porque quieren saber qué más se puede hacer dentro de los instrumentos que hoy día estén disponibles. Como bien dijo Eduardo, los test PCR son escasos. Nosotros no podemos, de hecho hoy día, si ustedes van a la clínica o a un hospital, porque, por ejemplo, se sienten con dolor de garganta, lo más probable es que los van a mandar de vuelta porque tienen que tener, dada la escasez, por lo menos 2 síntomas como fiebre. Hoy día ya se está tratando de que la fiebre no sea un síntoma de los que se está exigiendo, pero pueden tener que no tienen gusto, no tienen olfato, que además tienen un dolor de garganta, pero en general si tienen síntomas leves, ustedes, aunque estén dispuestos a pagar, hoy día probablemente no les van a realizar el test. Entonces lo que nosotros pensamos, bueno, ¿cuál es el otro instrumento que está disponible? Son estos test de anticuerpos. Yo diría que originalmente hemos encontrado como todas las ideas que no son, cuando uno dice piensa fuera de esta caja, las ideas nuevas a veces generan cierto resquemor.
Los anticuerpos tradicionalmente, o sea, los anticuerpos, cuando uno tiene la influenza, tiene anticuerpos. Cuando éramos chicos, tuvimos la peste cristal o la varicela, tenemos anticuerpos. De hecho, por ejemplo, a los chilenos, por lo menos hasta mi generación, no, hasta el día de hoy, se vacunan a las guaguas contra la tuberculosis. Tenemos el problema que nos vamos a vivir a Estados Unidos, nos hacen un test de anticuerpos y nos detectan que somos positivos y tenemos que explicar que es porque nos pusieron una vacuna cuando éramos chicos y no porque tuvimos tuberculosis o estamos tampoco en Cuba teniendo tuberculosis. Entonces, los test de anticuerpos se han utilizado tradicionalmente para estos dos fines. Testeo de vacunas, ¿por qué? Porque en el fondo una vacuna es lo que te inyecta una fracción pequeña del virus, ya sea vivo o muerto, hay distintas vacunas, pero el éxito de la vacuna se mide en si somos capaces de producir anticuerpos que nos defienden de la enfermedad. De manera que como estos anticuerpos quedan circulando en la sangre, si nos vacunamos como la influenza, en 2 meses más nos exponemos al virus de la influenza, lo más probable es que nuestro cuerpo la va a combatir y no lo va a lograr desarrollar un caso complicado, ni siquiera vamos a tener síntomas en muchos casos. Por eso es lo que dicen muchas veces que cuando nos vacunamos con la influenza, dice, bueno, se demora como 15 días en hacer efecto. Ese número no es que no haga efecto antes, pero la eficacia de esta vacuna va creciendo con el tiempo hasta que estamos full con anticuerpos, de manera que si nos exponemos al virus de nuevo, lo vamos a derrotar rápidamente. Y la segunda es para usos más bien epidemiológicos que para ver cuál es la inmunidad de la población. O sea que en el fondo uno toma una muestra grande de la población y ve qué personas tienen estos anticuerpos IgG y uno puede decir, mire, esto es mucho lo que se ha hablado de la inmunidad de rebaño, que uno dice, mire, el 20%, el 30%, el 50% de la población ya ha sido expuesta a la enfermedad, desarrolló anticuerpos y probablemente la epidemia se va a extinguir en forma natural. Bueno, entre paréntesis, estamos lejos de la inmunidad de rebaño, o sea, tenemos de hecho hoy día 30.000 casos detectados y somos 18, 19 millones de habitantes, así que estamos lejos de la inmunidad, de esta inmunidad de rebaño. Y lo que yo puse ahí también, que como lo mencionó Eduardo, la inmunidad no está demostrada aún, o sea, lamentablemente puede ser que estemos enfermos, nos mejoremos y que en 2 meses más nos volvamos a enfermar. Ojalá que no sea el caso, pero eso no está totalmente demostrado. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Bueno, este es el único recurso que tenemos, ¿cómo lo podemos usar en forma creativa de manera de poder ayudar a las empresas y organizaciones a tener una mayor seguridad, entendido como un menor número de personas contagiosas asintomáticas circulando dentro de esta organización? Y les quería mostrar este gráfico porque este gráfico es bien ilustrativo a mi juicio de cómo se comporta este virus, independiente de las semanas, es como se comporta la mayoría de los virus. Si ustedes, por ejemplo, miran la línea aquí celeste, que es lo que yo voy aquí, lo estoy siguiendo con un lápiz rojo en realidad, o la línea morada, pero de línea sólida, eso es el comportamiento de el virus dentro de nuestro cuerpo. Dicho de forma muy sencilla, porque realmente lo que estamos acá mirando es que si yo tomo una muestra nasofaringia, que es esta cosa de que te meten que es bien desagradable, esta especie de cotonito que la gente dice que es como que le estuvieran sacando una muestra del cerebro, esto es la probabilidad de detectarlo a través de estos exámenes PCR. Fíjense primero que hay un periodo en que nos contagiamos, que a partir más o menos de este punto, en que lamentablemente no hay test posible que nos permita avisarnos que estamos contagiados. Y eso es lo que se llama normalmente, le llamamos el periodo de incubación. Sin embargo, más o menos en este punto es donde si nos empezamos a hacer un test PCR, que
que básicamente, si lo quiero decir con números, la evidencia que existe hasta ahora, más o menos 3 días después de que nos expusimos al virus. O sea, tomamos una manilla, después nos metimos la mano a la boca, probablemente van a haber 3 días donde este virus se empieza a meter en nuestras células, a reproducirse, y más o menos acá estos test PCR lo empiezan a detectar. Fíjense que a través del tiempo estos test van a ir disminuyendo la cantidad de virus, porque lo empezamos a combatir, y va disminuyendo esta probabilidad de que el test me salga positivo. ¿Por qué? Porque yo meto este cotonito, y ahora si queda menos virus, es menos, digamos, hay una probabilidad más pequeña de que este virus lo detectemos. Por otro lado, acá esta línea punteada es más o menos cuando nuestro cuerpo empieza a producir los anticuerpos. La línea punteada morada son estos anticuerpos IgM, que son los que se producen en la fase aguda, y los verdes que están acá son aquellos que nos quedan dando vuelta en nuestra sangre por mucho más tiempo. Con este virus, como es nuevo, no sabemos, pero como les decía, si ustedes se hacen anticuerpos para, por ejemplo, la tuberculosis, años después siguen apareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se fijan acá, hay lo que llamamos los ingenieros, una ventana de oportunidades, que es básicamente este periodo, que son aproximadamente 10 días, donde el anticuerpo ya se detecta, porque ya lo tenemos producido en una cantidad, o sea, la verdad que el anticuerpo se presenta ya después de, a veces, desde que ya tenemos los síntomas, empezamos a desarrollar anticuerpos, pero empiezan a multiplicarse, entonces al comienzo la probabilidad de que yo lo detecte en la sangre es mucho más baja, o sea, existen pero es más baja. Pero si ustedes se fijan acá, ya estamos en el pic de los anticuerpos, en un periodo donde sí tenemos carga viral y probablemente estemos contagiando. Y ahí la verdad es que hay muchos estudios, pero hasta el momento, todos los estudios que hemos recibido muestran que esta interfase no es cero. O sea, que hay un periodo en que estamos contagiando y que ya nuestros anticuerpos se pueden detectar. Y eso es lo que nosotros estamos usando para idear un método de aportar a la detección de estos individuos que son contagiadores, pero asintomáticos. Los sintomáticos, en realidad, ya este es más o menos cuando el symptom onset, que es cuando aparecen los síntomas, estamos parados por acá, y por lo tanto, mucho antes de que aparezcan los anticuerpos, la gente va a tener, más o menos, lo va a lograr andar 2 días contagioso, 3 días contagioso, y la persona va a tener síntomas visibles. Así que eso es más irrelevante. Ahora, ojo, que los asintomáticos también hay polémicas que contagian o no. Yo he escuchado a algunos médicos chilenos que dicen, bueno, yo no creo que contagie mucho, o no, yo no creo que contagie. Lo he visto, hay opiniones en los diarios, en la televisión, pero tampoco se ha probado lo contrario. Y de hecho, los colegios están suspendidos en parte porque los niños se dice que son asintomáticos y el riesgo es que contagien a los mayores. Entonces, si realmente se demuestra que los asintomáticos no contagian, estaríamos en otra etapa del virus y podríamos normalizar varias de nuestras actividades. Ahora, nosotros entonces desarrollamos un modelo para la gestión de empresas basado en el manejo del riesgo de contagios por anticuerpos, que le hemos llamado MARCAP. Y aquí voy a ir bastante rápido para no pasarme del tiempo de la presentación, pero lo desarrollamos en 4 pilares y Eduardo ya se refirió con bastante detalle a algunos de estos, como por ejemplo, cuidados básicos. La mayoría de las empresas ya lo está incorporando, que son desde los EPP, los equipos de protección personal, distanciamiento social, sanitización. Han cambiado el layout de la planta, tratando de poner a los trabajadores lo más separados unos que otros. Después, aplicación
de ensayos biológicos y ahí es donde tenemos nosotros la incorporación de estos testeos, como decíamos, los PCR sería lo ideal. Sin embargo, en realidad hay dos problemas. Supongan ustedes que tienen PCR disponible. Es un examen bastante desagradable y para que tuviera validez me lo tendría que tomar todos los días, así que tampoco es muy, o cada 2 días o cada 3 días. Eso en realidad no se puede hacer. Y por lo tanto, acá cuando hacemos ensayos biológicos nos estamos refiriendo nosotros a los test de anticuerpos. Después, otro tema que no me voy a tampoco a detener mucho, dada la hora, es los sistemas de gestión de información. O sea, nosotros estamos convencidos que el éxito de cualquier intervención de esta naturaleza tiene que tener asociado un sistema de gestión de la información donde lo mínimo es que tengamos una plataforma con todos nuestros empleados, idealmente con sus grupos familiares con quien viven, con sus características de riesgo, si son hipertensos, si tienen diabetes, etc. Y además, poder hacer un monitoreo de lo que está pasando, pero personalizadamente. Porque podemos hacer lo que sea, si es que en el fondo no tenemos un sistema de información de apoyo, al final no vamos a poder realmente implementarlo. Y finalmente, aquí, evaluación de la gestión, donde yo quiero mostrarle específicamente cuánto, porque a uno dice, bueno, cualquier medida que yo tome, todas me van a servir, si todas aportan, ninguna resta. Si yo digo, mire, que se traigan la comida versus que coman en el casino, obviamente mejor. Si yo les digo, no se vayan en transporte público, la empresa le va a poner un bus de la empresa, obviamente va a ser mejor. Si yo les digo, cámbiense mascarillas 3 veces al día, es mejor que cambiarse mascarillas cada 2 días. Pero, como buenos ingenieros de la parte ingenieril del grupo, sabemos que hay que medir, o sea, hay que saber cuál es el impacto que tiene, porque a veces podemos dedicarle mucho esfuerzo, mucha plata, a una medida donde lo que mejora es bien marginal y por lo tanto no vale la pena. Entonces, lo que yo me voy a centrar ahora es en esta evaluación. ¿Cuánto ganamos con cada una de estas medidas? Sobre todo porque las cosas además tienen costos. O sea, el test de anticuerpos es re barato, pero vale $7, entre 7 y 10 dólares cada uno de estos tests, así que tampoco son gratis. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un modelo para evaluarlo, que la verdad es un modelo sencillo, pero que tiene muy pocos supuestos, y esa es la gracia del modelo, que en el fondo tratamos de simular, prácticamente modelando cómo realmente se comporta la gente dentro de una empresa, digamos, los empleados de una empresa, y tratando de hacer la menor cantidad de supuestos para que realmente se ajuste a la realidad. ¿Cuáles supuestos hacemos? Más que supuestos, ¿cuáles son los parámetros? Y a mí me gustaría que después de esta charla, ojalá todos salieran expertos en lo que es el famoso recero, que se habla, si ustedes escuchan a un infectólogo, a un epidemiólogo, leen las noticias, se usa con mucha soltura este recero, que es el número reproductivo básico de una epidemia. Pero, sobre todo para los que tienen alguna formación más de ingeniería, en realidad es un número que uno lo puede desglosar y da mucha información cuando le desglosa, porque uno puede pensar en su propia vida, o sea, ¿qué es lo que hago yo con cuál es mi propio recero? Cuando ustedes hablan aquí, cuando partió la pandemia, decían el R0 es 2 hasta 2,5. ¿Qué significaba? Que al comienzo de la pandemia, en Wuhan, por ejemplo, se midió este número diciendo, a ver, aquí apareció un caso, ¿cuántas personas de primera fuente fue capaz de contagiar? O sea que yo tengo es como, imagínense, yo tengo una persona que acaba de aparecerle los síntomas al COVID, lo tiro en una isla donde hay puras personas sanas, lo que técnicamente se les llama susceptibles. ¿Cuántas personas va a contagiar ese individuo? Obviamente,
que si ese número es mayor que 1, la pandemia no se va a extinguir sola. Solamente si yo soy capaz de contagiar a menos que 1 y lo dejo así, se extingue naturalmente. Pero lo interesante ahora para la organización es ver cómo calculan ese número R0. Y está compuesto por 3 números en que nosotros como individuos o nosotros como empresas sí podemos modificarlo para nuestro propio bien. El primero, que este número T o tau que le puse aquí, es la transmisibilidad, que es, si yo tengo una persona enferma y la pongo enfrente de uno sano, con una distancia natural, o sea, antes de saber de la enfermedad estábamos, sobre todo los chilenos, nos hablamos como a 50 centímetros uno del otro, es la probabilidad que si yo converso en el metro, voy a comprar pan, y alguien me hable, alguien infectado, esa es la probabilidad que me contagie. Obviamente esa probabilidad yo la puedo disminuir con mascarillas, con alcohol gel, etc. Después, este otro número, C, es la tasa de contacto que tienen entre susceptibles y contagiados. ¿A qué se refiere eso? Claro, si la probabilidad, imagínense, es 0, o sea, hay 1 en 1000 que yo me contagie si hable con un contagiado, pero resulta que yo soy la cajera del Jumbo, ¿cuántas personas me enfrento en el día? O sea, mi tasa de contacto diaria seguramente es, no tengo idea, 200, 500 personas. Por lo tanto, aunque la probabilidad de un contacto, la probabilidad que me contagien sea baja, si yo tengo muchos contactos, obviamente me voy a contagiar, aumenta mi probabilidad de contagio. Y finalmente, bueno, y esta tasa de contagio yo también la puedo modificar si yo, por ejemplo, tengo grupos de trabajo que no los puedo separar. Si en la minería trabajan de 10 personas juntas, bueno, ahí voy a tener, y hay uno enfermo, la probabilidad que esa persona contagie a los 8 va a ser súper alto. Si a ese tipo contagiado si yo estoy sana y voy a la calle, bueno, la probabilidad que yo me encuentre con esos contagiados va a ser bastante más baja. Finalmente, el otro factor de este famoso R0 es la duración del periodo de infección, que no podemos hacer nada. O sea, si la infección dura 14 días, dura 14 días, a menos que encontremos un remedio como el Resveridin, no sé cuánto, estos antivirales que podrían reducirlo. Sin embargo, nosotros podemos, y es lo que pretendemos en este estudio, acortarla artificialmente si somos capaces de sacar a una persona rápidamente del sistema cuando está contagiando. Entonces, esos 3 factores son el R0, tal cual, o sea, se multiplican estos 3 números. Entonces, hace como 2 semanas, antes que volviéramos a tener esta tragedia de este aumento de los contagios, empezaron a circular en la prensa que ahora el nuevo R0 lo habíamos disminuido entre 1,1 y 1,6. Y claro, puede ser, pero son difíciles de medir. Pero si yo en cuarentena, una comuna, lo voy a disminuir, lo suelto, este número va a volver a crecer. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que tratar de encontrar una estrategia donde nosotros como individuo, como organización, podamos manejar nuestro número de contagio manipulando nosotros lo que podemos manipular, y que son estos 3 factores. La mayoría de la empresas ya ha hecho esta parte, así que nosotros donde estamos innovando es disminuyamos el D a través de contagiar disminuir esta duración del contagio sacando a los contagiados. Entonces, concretamente acá les voy a dar el ejemplo de una empresa, lo hice de 100 empleados para que los números sean fáciles de interpretar. Tomé lo que dicen que es la situación actual en Santiago, yo creo que ese número ya cambió, pero tomemos un escenario optimista, donde cada contagiado está contagiando solamente 1,6, o sea, estamos siendo súper optimistas. Dentro de la empresa, vamos a considerar que, como es un ambiente cerrado, vamos a considerar que un contagiado dentro de una empresa
contagia a 2,5 personas, porque el contagiado que anda en la calle no topa a tanta gente, pero dentro de la empresa el contagiado, si está 5 días contagiando, lo más probable, de hecho, es un número yo creo que bastante pequeño, he visto estudios donde un contagiado puede contagiar a 20, a 30, 50 personas. Después consideremos un test que tiene esta sensibilidad. ¿De dónde saqué esto? Esto es uno de los tests aprobados por el ISP, que son uno de los tests, de los pocos tests que, o sea, dentro de la gran cantidad de tests que existen en el mercado, aprobado también por el FDA en Estados Unidos. Ojo, que hay muchos tests que se están vendiendo, para que tengan ojo, que los pueden comprar incluso por Mercado Libre, y la sensibilidad, pueden decir cualquier cosa, pero no han pasado por un estudio que los apruebe. Entonces, un test de esta naturaleza significa que en los primeros 7 días que yo estoy contagiada, solamente a un 11% de personas, de los contagiados, que va a detectar. Pero ya entre el 8 y el 14, si yo tomo a estas personas que están contagiadas, que yo sé que están contagiando, pero no presentan síntomas, y le hago un test de anticuerpos, ya voy a lograr capturar al 93%, o sea, hay un 7% que se me pasó. Ojo, que sin tests se me pasarían todos. Y después, ya después de los 15 días, al 95% de los enfermos los capturo. Y después la especificidad, que es otro dato, que es los falsos positivos, que son gente que estando sana me dice que están enfermos, y eso es solamente un 3%, o sea que la especificidad es súper alta, que en otras palabras, si yo estoy sano, el 97% de las veces el test me va a salir negativo. Y aquí estoy considerando que los días de contagio promedio son 22, hemos hecho test con días de contagio de 14 y los resultados son muy similares. Entonces les quiero mostrar algunos, para que ya nos están quedando pocos minutos. Por ejemplo, ¿qué son los 3 protocolos? Acá nosotros tenemos armado un sistema donde uno puede probar el protocolo que quiera, pero para fijar nomás algunos resultados, vamos a decir, cuando yo digo el protocolo no hacer nada, es básicamente cómo están funcionando hoy día las empresas. Todas las medidas de seguridad, pero no hacen nada adicional, y más aún, es un benchmark en que yo voy a decir, no hago nada, pero además la autoridad sanitaria es súper benevolente conmigo, y si me aparece un enfermo, me va a decir, mándelo para su casita, en cuarenténelo hasta que se mejore, pero sigue funcionando. En ese escenario, que, como les decía, es un benchmark porque hay pocas empresas que le permiten hacer eso, tenemos que el 49% de los días opera sin trabajadores enfermos. Si queremos mirarlo el vaso medio vacío, el 51% del tiempo van a haber trabajadores enfermos trabajando dentro de esa empresa. Después, el morado, que es el que está acá, es, mire, el otro caso que hemos observado es a usted, cada vez que haya un sintomático, aquí no estamos haciendo ni un test, simplemente cuando detectamos que hay una persona sintomática o PCR positiva, le vamos a cerrar la empresa por 2 semanas, que es el otro extremo de lo que está pasando. En ese caso, hay un 30% del tiempo con trabajadores infectados. Aquí los tomamos sobre la base de 5 meses. Claro, esto baja mucho porque hay muchas veces que la empresa está cerrada, pues sí que no hay ni un trabajador enfermo. Y después tenemos los 2 que son los que, donde nosotros estamos haciendo intervenciones. El amarillo es nada más que haga exámenes de anticuerpos cada 3 días. Y el verde es, mire, usted tiene otra opción, que como trabaja en las mineras, haga turnos de 14 días. 14 días tiene un grupo de trabajadores en la empresa, termina ese turno, los manda para la casa y vuelve el otro turno. Ese también funciona muy bien, tiene la pifia que requiere el doble de trabajadores. Pero supongamos que es un escenario
hay empresas que sí lo pueden hacer y lo están haciendo. Bueno, con implementar entonces estos test de anticuerpos cada 3 días y no hacer nada más, lo que estoy haciendo es sacando, y les voy a mostrar de inmediato cómo se ve eso, una fracción importante de trabajadores que, si no hubiéramos tenido los test, tenemos más del 50% de los días con trabajador enfermo, lo estamos reduciendo a un poquito menos de 20% del tiempo con trabajadores enfermos. Y con un test que es bastante barato, acuérdense que Eduardo les explicó que solamente se pinchan un dedo y sujeto a que los trabajadores quieran hacerlo, obviamente, mejora bastante. Aquí quiero poner otro número que es importante, que es, miren, si yo no hago nada, claro, como estos trabajadores, muchos de estos son infecciosos, más o menos tengo mi personal, que estoy acá, en este número 99% es cuánta gente está trabajando dentro de la organización en promedio diario, casi todo. Pero si yo me pongo más realista, ya baja el 78%, o sea que en el fondo, ahí mi productividad dentro de la empresa ya es 78% más, considerando que tengo el 78% de los trabajadores diariamente trabajando. Y miren qué bonito esto, si yo aplico anticuerpos, prácticamente tengo a todos los trabajadores, pero tengo a todos los trabajadores trabajando, pero vamos a mirar ahora que la mayor parte de esos trabajadores va a estar trabajando, pero va a estar sana, a diferencia de este escenario, que hoy día muy pocas empresas se pueden salvar con ese escenario. La más habitual es que si hay un brote, lo van a cerrar. Entonces aquí estamos viendo que los anticuerpos me permiten operar casi a normalidad, y este número que está acá es al final de 5 meses qué porcentaje de trabajadores se me enfermó. Y claro, este número, por eso es que les digo que hay muchas métricas, porque este número me dice, uy, 6%, pero lo logré sacar bastante rápido, por lo tanto hubo un 6%, pero que estuvieron contagiando dentro de la organización por un periodo mucho más corto que este caso y que este caso. De hecho, si miran esto, que es, me quedan 2 métricas, y yo creo que yo sé que hay varias preguntas, así que no quiero pasarme mucho del tiempo. En este gráfico lo que tenemos son los trabajadores infectados. Estos son días, o sea que tenemos 150 días, 5 días para adelante, o sea 5 meses para adelante, vamos a llegar como a septiembre. Esto es el número, que es porcentaje también porque tomé 100 trabajadores, pero que yo tengo trabajando. Imagínense que yo acá tomo en el día 100 y me aparece que en promedio, fíjense que acá, cuando yo no hago nada, o sea, no aplico anticuerpo, tengo casi 2 trabajadores a lo largo del tiempo que van a estar infectados. O sea, yo tomo cada día y en promedio siempre me sale que es más o menos entre 2, 1,5, empieza a decrecer un poco. Y miren lo bonito ahora de los anticuerpos, que yo rápidamente llego a un mínimo de trabajadores enfermos. ¿Por qué hay esta cosa, este transiente? Bueno, porque imagínense ustedes que yo parto hoy día. Yo hoy día no sé cómo están los trabajadores y seguramente toman, de hecho me contaron que están haciendo estos PCR para todos los empleados del Senama y ya están encontrando como entre 1 y 2% están enfermos. Entonces al comienzo vamos a tener un régimen donde, pucha, vamos a tener que aislar a más gente porque no sabemos qué está pasando, pero ya desde este punto, o sea, rápidamente, después como de una semana, lo que yo estoy haciendo, si lo quiero explicar en forma bien sencilla, es que imagínense que yo cada 3 días le tomo estos anticuerpos, me sale negativo, 3 días después negativo, 3 días después negativo, 3 días después positivo. Alarma, porque esa persona claramente tiene la enfermedad hace muy poquito tiempo. O sea, yo puedo casi con certeza decir que esa persona
no se enfermó más allá de 7 días atrás. Y por lo tanto, hay un periodo muy probable que va a estar contagioso. Y esa persona nosotros la sacamos de inmediato, confirmamos con PCR, obviamente. Así que, en el fondo, una vez que yo, al comienzo seguramente, fíjense que aquí sube, voy a encontrar más trabajadores, porque es como está la situación actual. Pero ya puedo controlar rápidamente y fíjense que yo me mantengo en una situación muy baja de empleados. Ahora, ¿por qué 0,25? Porque hay muchos escenarios, acuérdense que todo esto evoluciona en forma aleatoria, entonces hay muchos escenarios donde no hay nadie enfermo, y otros donde habrá uno, a veces habrá dos, pero en promedio, o sea, estamos hablando que la mayoría de las veces uno tiene 0 y unas poquitas veces tiene 1. Este es el mismo gráfico anterior para antes de terminar. ¿Qué es lo que son estas franjas? Es la variabilidad, que en el fondo, otra gracia de este approach de los anticuerpos, que si ustedes se fijan aquí, este promedio que yo les mostré se mueve en un rango bien pequeño y este en un rango bien alto. Y para la gente que está acostumbrada a manejar con incertidumbre, bueno, es mejor si uno, sobre todo en estas situaciones de salud, tener que yo decir, mira, en promedio van a haber 0,25 y ojalá que se mueva bien poquito, para yo tener certeza de que incluso en los escenarios malos yo voy a tener pocos trabajadores enfermos. Y para terminar, no les voy a mostrar la última porque es bien chora, pero quiero dejarlo para la pregunta porque si no, no van a tener tiempo para eso. La conclusión acá es que con este modelo que nosotros estamos presentando, he tenido varias conversaciones con varios médicos que son infectólogos, sin ir más lejos, entre ayer y hoy día, que primero no creían mucho en este tema de usar los anticuerpos para disminuir el riesgo, o sea que este es un uso no habitual. Y que conversando ahora lo que está detrás de este modelo, creo que ya hemos convencido a la mayoría que esto tiene utilidad, sobre todo en situaciones en que no hay nada mejor para poder detectar a estos enfermos. Entonces, primero, podemos detectar y disminuir el riesgo en forma razonable con una herramienta disponible y disponible de fácil disponibilidad. Y la segunda, ya que es una conclusión más macro, es que podemos mantener la continuidad operacional de una organización. Y sí, a ver, esto nosotros estamos enfocándonos en la empresa, pero por lo tanto una empresa no va a cambiar lo que pasa en el país, pero si muchas empresas hicieran esto, en realidad sí tendríamos implicancias mucho más generales para la salud del país. De hecho, y para terminar, muchos de las personas con que hemos conversado en las empresas hoy en día se sienten más seguros en las horas que pasan dentro de la empresa que una vez que pisan la puerta y se van y toman el transporte público y se van a sus casas. Eduardo, o te dejo la palabra. Te ayudo, Susana. Susana, lo que yo he estado haciendo, te han llegado muchas preguntas y las he ido respondiendo en el chat. La última nos pregunta sobre este medicamento, el Remdesivir, de la empresa Galeb en Estados Unidos, y que acaba el gobierno americano empezar a otorgarlo como una manera de mitigar los efectos más agresivos de esta enfermedad. Obviamente, ese tipo de medidas las puede tomar la autoridad sanitaria, en materia del hospital, no es algo que haga la empresa, no le corresponde a la empresa, y en la medida que vayan saliendo medicamentos que atenúan los efectos más adversos, mejor todavía, sin lugar a duda. No invalida para nada este enfoque. Estamos disponibles para preguntas. Pregunta teórica, ahí está, la tasa de éxito teórica de este tipo de exámenes de anticuerpos versus el PCR. Explica tú, Susana. A ver, depende, Raúl, la pregunta era la tasa del éxito teórica. Suponiendo, yo no sé si éxito teórico te refieres, me imagino, a la sensibilidad, o sea, de que, si no, escríbeme por ahí,
pero es cuando yo tomo una muestra, dado que yo estoy enfermo, la sensibilidad se define como la probabilidad que me salga positivo el examen, ¿no es cierto? Esa es la sensibilidad. El problema de los PCR es que esa sensibilidad es muy dependiente de, por ejemplo, del que me tome la muestra. Si yo ya estoy poniendo una persona sin experiencia que pasa me mete por la nariz este tipo cotonito gigante, y no sabe tomar la muestra y la toma muy superficial, por ejemplo, puede ser que yo estando enfermo no lo detecte. Así que, lamentablemente, los PCRs tienen, y probablemente ustedes escuchan en las noticias, que hay gente que le sale negativo, negativo y después positivo. Y eso puede ser porque el test no es tan bueno o porque alguien lo tomó mal. Segundo, tiene que tener una cadena de frío, o sea, si yo tomo una muestra y no la proceso y me demoro, lo que está pasando en el laboratorio, 4 días, acaba de pasar en el sur que se desperdiciaron 1.200 muestras porque no las procesaron. Entonces, si yo la tomo en una organización, la llevo al laboratorio, tengo que cerciorarme que la persona la tome bien, que no se rompa la cadena de frío y después que el laboratorio sea bueno. Hay unos tests que hay 3 organizaciones en Chile, 3 laboratorios que los tienen, que son fantásticos porque te toman la muestra, lo metes en un cartridge y te hace todo, tú lo dejas en la máquina y te da el resultado y tienen una sensibilidad maravillosa y no hay cartridge, no hay, o sea, la empresa alemana informa que hasta junio, julio, ahí verán cuándo pueden entregar. Entonces, los PCR no son maravillosos como tampoco... para que no crean que tampoco si a ustedes les sale negativo, hay gente que se lo vuelve a hacer y le sale positivo. Y los anticuerpos, como yo les dije, la sensibilidad después del día 7 son de los que están aprobados de un 95%. O sea, que si yo estoy enferma y que están los o sea, que si yo estoy enferma, todos los enfermos tienen anticuerpos, entre paréntesis. Podemos tener casos de gente que tiene muy poquito y muchas veces son los casos graves, ¿no es cierto? Los que no desarrollan anticuerpos son los que se agravan y mueren. O como dijo Eduardo, lamentablemente ahora se está viendo que los que desarrollan mucho también no es bueno. Así que juegan con nuestra contra y nos atacan a nosotros mismos. Después dice, ¿cómo se implementa esto en la organización? Bueno, bueno, en eso estamos trabajando, y Eduardo también puede complementar, con varias empresas ahora que justamente cómo implementarlo, porque esto se puede transformar también en una cantidad de información que no se pueda manejar. Entonces, necesita primero tener algún tipo de base de datos con tu empleado. Supongamos que ya no sabemos nada de los empleados, pero por lo menos tienen que tener ustedes la trazabilidad de... por lo menos tener un sistema que cada vez que hagan un test de anticuerpos, se anote el resultado del test de anticuerpos, cada vez que se haga, que parece una trivialidad, pero eso piensen si ustedes tienen 1000 empleados, ojalá tengan una aplicación donde la persona, TENS, lo que sea, la enfermera, la persona de su empresa, tome esta muestra, ingrese los datos para poder hacer un seguimiento. O sea, no sabemos nada si yo tengo un test positivo y la persona se le olvidó anotar qué pasó hace 3 días. Y eso, que parece una trivialidad, sabemos que las bases de datos, cuando nos pasan para trabajar, siempre falta información. Entonces, yo creo que las personas o las organizaciones hoy día tienen que tener personas dedicadas a es tan serio el problema que yo creo que hay que tener personas dedicadas al manejo y control de estos test. Sí, yo quería agregar, Susana, quería agregar acá en este tema que lo primero que hay que hacer en una organización es informar el propósito, y el propósito fundamental es tratar de mantener lo más sana posible a la organización y evitar que existan personas especialmente asintomáticas que anden contagiando a otros. De las experiencias más casuísticas que han habido, una empresa en particular, la disposición a tomarse el test es muy mayoritaria. La inmensa mayoría de la gente está
interesada y no ven con temor esto. Obviamente hay temas de privacidad que hay que manejarlo con mucho cuidado. Hay que trabajar con el área de recursos humanos, sin lugar a dudas, y hay que tener las herramientas que menciona Susana. Probablemente es interesante poder combinar esto con encuestas que se pueden hacer diarias incluso, donde uno va detectando y complementando la información de los anticuerpos con algunos otros antecedentes, y básicamente para tomar estas muestras se requiere una persona al llegar al trabajo en la mañana que le ayude a los trabajadores a tomarse la muestra, y otra persona, o quizás la misma, que pueda, yo creo que deben ser dos, procesar los resultados, y manteniendo la privacidad de cada uno, y ese es un tema fundamental. Esto se ha hecho, partimos nosotros el trabajo con BioChile, y ellos lo han hecho internamente, y en general hay un nivel de apoyo y de aceptación muy interesante de todo el personal. Nos pregunta alguien, Susana. Sí, estoy leyendo lo de José Miguel Benavente. Hola, José Miguel. Mira, nos pregunta, que es una pregunta súper importante, que es, ¿qué pasa con nuestros resultados si los dos parámetros primero de TCR0, que era la probabilidad que me contagie y el número de contactos, aumenta? Porque me dice, lo más probable es que si la tasa de enfermo es baja, que lo que nos pasó hace 2 semanas, se relajan las prácticas de distancia social dentro de la empresa. Y eso pasa, de hecho, en BioChile, donde ya lo están implementando y donde es un laboratorio, o sea, la persona está acostumbrada a trabajar con distanciamiento social. Nos contaba la anécdota que justamente usan mascarillas, traje y todo, y después la gerente los encontró tomando café afuera de la empresa, fumándose un pucho, todos juntos. Entonces, lo que tú dices, José Miguel, es totalmente cierto. O sea, y la gracia de esto es que nuestros resultados son aún más potentes cuando tú relajas las otras medidas. O sea, que si la población, porque es difícil estar con mascarilla todo el día, es difícil acordarse de lavarse las manos cada rato. Entonces, tienen aún más importancia porque esa medida del anticuerpo, la gracia que tiene es que no depende del trabajador. O sea, si se la toman cada 3 días, es un dato inmediato, van a haber más contactos. O sea, lamentablemente, si rompemos, no tomamos todas estas medidas, lamentablemente van a haber más contagios. Y van a haber más contagios dentro de una empresa, fuera de la empresa. Vean lo que pasó en estos días. Pero la gracia es que entonces esta medida de los anticuerpos, toda la experiencia cuando aumentamos TR0, los resultados son aún más potentes, porque obviamente lo que está pasando es que si la cuestión se desordena y la gente está comiendo juntos y se contagian, bueno, con mayor razón empieza a ser mucho más importante sacarlos rápido de circulación. Y por el contrario, si yo tengo una empresa que es como produzco chips de computadores, donde igual, no sé si lo han visto, entran con estos trajes blancos a trabajar, bueno, esa empresa seguramente da un poco lo mismo, porque eso no se van a contagiar entre ellos de ninguna forma. Pero hay un tema, Susana, que está tratando de insinuarnos José Miguel, y es que el aplicar estas medidas de medición nos generará un efecto psicológico de autocomplacencia y de relajo. Y eso, cuando hemos hablado con algunos epidemiólogos, le tienen miedo a esto porque creen que puede llevar a la gente a relajarse. Entonces, ese es un tema que no lo sabemos, es casi un tema empírico que tenemos que de alguna manera validar. Pero uno espera permanentemente seguir insistiendo sobre las medidas de distanciamiento social de tal manera que no se produzca ese efecto de relajo que aumente el R0. Ahora, como tú dices, si el R0 aumenta, el test es muchísimo más, esta estrategia que tú mostraste, mucho más efectiva. Hay otras preguntas. La curva sobre hacer el test cada 3 días incluye... Sí, mira, Sí, que nos pregunta si en todos los resultados que nosotros mostramos incluye factores como la exposición del trabajador en la calle. Sí, o sea, nosotros de hecho, y eso
por eso que nosotros en realidad después hay que hacerlo a la medida de cada empresa. Nosotros consideramos que el trabajador, una vez que sale de la empresa, estamos considerando que trabaja 8 horas dentro de la empresa, 8 horas está afuera y 8 horas dormirá. En esas 8 horas, entonces, él se expone al contacto que es tercero de toda la población, ¿no? de que lo contagien. Cuando hay, obviamente, si yo digo, hay 2 enfermos dentro de la empresa y hay 2 enfermos con que este individuo se va a topar, obviamente la probabilidad de contagio dentro de la empresa es mucho mayor, porque los contactos que voy a tener en el metro va a ser de 10 minutos, 15 minutos, pero no de horas y horas. Pero sí, para contestar esa pregunta, en el modelamiento nosotros consideramos que las personas salen de la empresa y están expuestas al mismo riesgo que el resto de la población. Y por eso que, ojo, que aunque nosotros tengamos las medidas mejores de sanitización dentro de la empresa, igual vamos a tener enfermos porque la gente va al supermercado, toma la micro, etcétera. O sea, en el fondo no podemos, lamentablemente, llevar ese número a 0. Y esa es la gran tragedia que estamos viendo en los hogares del Senama. Bueno, en todos los hogares, porque ahora hay un hogar privado acá, por aquí cerca, que han muerto 9 ancianos. Es que los trabajadores no duermen en el hogar, los cuidadores, y por mucho que hagan todo lo que puedan hacer, la gente se contagia afuera. Así que ese es el drama que sobre todo es más terrible en los hogares de ancianos. La otra pregunta, dale. Sí, yo la comento. Sí, hay algunas empresas que han estado trayendo estos test internamente, hay empresas grandes de la minería, hay otras empresas del sector que han estado importando, pero yo diría que todavía no hay una disponibilidad inmediata significativa, porque esta metodología que ha explicado Susana y que ha mostrado la métrica y los resultados, no es una metodología en la cual hayamos llegado a un acuerdo que sí vale la pena aplicarlo porque nos permite tener resultados extraordinarios en términos de reducir los contagios. Aquí yo diría que hace falta también un cierto acuerdo con el Ministerio de Salud, en el sentido que estos protocolos los valide y entienda que el detectar a una persona que está contagiando es algo positivo que permite sacarla y que no implique como costo entonces cerramos la empresa. Entonces aquí se requiere un acuerdo público-privado. Por lo tanto, este tema, mientras lo podemos pilotear, pero requiere un grado de acuerdo con la autoridad sanitaria. ¿Hay otra? Ahora complemento eso, que lo que nos decía la gerente general de BIOS Chile, que ella lo está aplicando y que a ella le sale rentable esto, incluso si ella saca un trabajador, lo manda para la casa y ella asume los costos, en el sentido que ella le sigue pagando su sueldo, o sea, no, porque alguien podría decir, a lo mejor no le van a dar una, ¿cómo se llama cuando se me olvidó la palabra, que la ISAPRE una licencia médica. Pero aún así, desde el punto de vista de la empresa, aún así puede ser rentable sacar a un trabajador. Acuérdense que en los datos que yo les mostré, los resultados que yo les mostré, ustedes van a sacar con suerte un trabajador, van a tener un trabajador fuera de su staff como promedio en el tiempo. Entonces, es cierto, si ustedes tienen que pagarlo, es plata. Ahora, por otro lado, si usted le hace una PCR y el PCR es positivo, ese trabajador por ley va a tener una licencia médica. Y complemento para preguntar con lo que hace Cristian Pulido. Bueno, los datos, todo esto que yo presenté es el benchmark más, o sea, es el caso más sencillo donde tú solamente te preocupas de el test de anticuerpo y yo no le pregunto nada de su familia, que podrían ser datos que podrían ser más sensibles, con quién vive, a quién visita, etcétera. Ni siquiera necesito, en lo que hicimos, saber en qué comuna o su dirección. Ahora, hoy en día el Ministerio de Salud no entrega información dónde están los contagiados, así que está lo mismo, más o menos yo sé que en comunas muy gruesos, donde hay más infectados, pero no sabemos, por ejemplo, en un radio como en otros países de 2 manzanas, hay infectados, eso no existe en Chile. Por lo tanto,
no hay datos sensibles, o sea, si los trabajadores no quieren dar datos, simplemente asume que la probabilidad de contagio, que es lo que hace nuestro modelo, es la probabilidad de contagio para la población en general. Entonces, no usamos ningún dato confidencial. Lo único que tienen que acceder los trabajadores a hacerse este test de anticuerpos. También hemos hecho experimentos. ¿Qué pasa si hay un 10% que se niega? Bueno, sería mejor que no, pero sigue siendo beneficioso todavía. Ok, son las 8:30. Susana, yo creo que tenemos que ir terminando, agradeciéndoles a todos por haber estado ya 1 hora y media escuchándonos, y los dejamos invitados para el 13, este ciclo de charlas, y ojalá podamos avanzar en este esquema porque creemos que nos ayudaría mucho como país a poder enfrentar el retorno del trabajo de una manera más segura. Así es que gracias nuevamente, gracias Susana, y hasta la próxima. Gracias también, Eduardo, y gracias a la asistencia y a todo nuestro público. Hay muchos nombres conocidos por ahí, pero van a poder hacer las preguntas y vamos a diseñar alguna forma de poder responder aquellas preguntas que no alcanzamos a responder. Muchas gracias, cuídense y buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.